Entonces, vamos a entrar ahora a darle tratamiento a nuestro pacientito que está que consulta por el dolor en el pecho. Lo primero que tenemos que recordar es el tratamiento farmacológico, ¿no? El tratamiento farmacológico se basa en 4 pilares y luego vamos a ver cómo revascularizamos a nuestro paciente. O sea, independiente de lo que vayamos a revascularizar, tenemos que darle tratamiento. ¿Qué nos dicen la evidencia? ¿Qué nos dicen las guías? Eso es lo que tenemos que aterrizar. Primero, vamos a modificar el estilo de vida. El paciente debería tener un peso con el IMC, digamos, o sea, tenemos que basarnos mucho en el IMC, cuando hablemos del más que el peso en sí, en el IMC, la guía habla mucho del IMC, entre 18.5 básicamente y 24.9, ¿no? O sea, la idea es que el paciente debería apuntar a eso, ¿no? A un IMC dentro de esos momentos, ¿correcto? Es un punto importante. Otro punto es la dieta, ¿no? En la dieta, la mejor dieta cardiovascular es la dieta mediterránea, ¿no? Una dieta rica en frutas, verduras y pescados, ¿no? Fruta, verduras y pescado, porque tiene mucho antioxidante. Y acuérdate que estamos hablando de una enfermedad llena de placas de grasa que es inflamatoria. Por lo tanto, la fruta, la verdura y el pescado es antiinflamatorio. Ese es un dato muy importante. El pescado tiene un componente, por ejemplo, hay algunos pescados, unos pescados grasos, tienen un componente, por ejemplo, el omega 3, ¿no? Eso es interesante. El omega 3, ¿qué cosa hace? Hay algunos que incluso meten sus cápsulas de omega 3, ¿no? ¿Qué hace el omega 3? ¿Cuáles son los factores? Te van a preguntar así, ¿eh? ¿Cuál es la función del omega 3? Básicamente tiene 2 funciones. Disminuye los triglicéridos y aumenta el HDL. Hay gente que se puede meter su pastillazo de 1 gramo de omega 3, pero de repente no tienes un pastillazo, pues pescado, salmón, caballa, tienen omega 3, bastante, son los que más tienen omega 3, ¿no? ¿Ya? Como para que tengas en cuenta. El salmón, la caballa, ¿ya? Como para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Entonces la dieta es muy importante. Dentro de la dieta, el sodio, ¿no? Hablamos de una disminución del sodio, hay que manejar un sodio, que es muy importante. Más o menos, cuando se habla del sodio, debe ser un sodio menor de 2.3, para que tengan una idea. Menor de 2.3 gramos, más o menos, ¿ya? 2.3 gramos lo ideal es incluso menos, hasta menos de 2, pero 2.3 es lo ideal de sodio. Una, la sal de mesa, una cucharita de sal de mesa. ¿Qué porcentaje de sodio tiene la sal de mesa? Imagínate que alguien, no sé, se inspiró un nutricionista y hizo la pregunta de examen de residentado, dijo, ¿cómo hacen estas preguntas? Así que uno dice, ay, ¿cómo es posible? Pero tú comes sal todos los días, pues, ¿no? Ya, pero ¿qué porcentaje de sodio tiene la sal que comes todos los días? Tú que paras botando el salero. 40%. Entonces el sodio, si te digo 2.3, entonces estamos hablando de una cucharita de sal, prácticamente, menos de la mitad es ese 2.3 o no, de una cucharita de 5 gramos. ¿Entienden? Entonces, ¿qué es lo recomendable? Que el paciente que es infartado o el paciente cardíaco coronario, en el día máximo debería comer una cucharadita, máximo, de sal de mesa. Pero tú qué le dices, nada de sal, pero aunque sea un poquito para darle sabor, no. Te das cuenta, ese dato, cómo lo matas también el señor. Entonces, esto es muy importante, porque yo siempre le digo, y eso es algo que los residentes también yo le digo, oye, menos de 2.3 gramos, le digo, ah, ya doctor, ¿y eso en tu comida cuánto es? "Ah, no, pero tú es para el examen nomás. O pues tú eres médico. No, eso yo le pregunto a la nutricionista, me dice. Chola, pero tú eres médico, tú estudias cirrosis. ¿Por qué te enseñamos entonces en cardio, si en gastro, todo? Tú tienes que tomar las decisiones. Entonces, o sea, tranquilamente, con una cucharadita, tranquilo el señor, una al día, ¿no? O sea, bien distribuido,
pata come bien, no pasa nada, pero también si te metes, esa cucharadita está pues en una bolsa de papitas, ahí hay la bolsa, calcula. Entonces, esto, por ejemplo, es muy importante, ¿ya? Pequeños detallitos para que ustedes le saquen el máximo provecho, ¿ya? Muy, muy importante. Ahora, ¿viene también el ejercicio? Sí, ellos tienen que pasar por rehabilitación, tienen que caminar. Lo ideal es 150 minutos, ¿no? 150 minutos de intensidad moderada. Intensidad moderada es que sudes, ve caminando. Paso ligero, suda. Pero también si tú dices, no, camina nomás, la cosa es que camines. También camina como tortuga. Entonces, no, pues entonces, ¿qué intensidad? El corazón está más lento todavía. No, la idea es un poquito, ¿no? Entonces, intensidad moderada, 150 minutos de intensidad moderada o 75 minutos de intensidad vigorosa a la semana o 75 minutos de intensidad vigorosa a la semana. ¿Sí? Al menos esto de acá, 175 minutos mínimo, distribuido en 2 veces por semana, ¿no? 2 veces por semana. Eso es importante. Mínimo, ¿ah? Dos o más veces por semana. O sea, no significa esto de acá, 175 minutos, no significa que va a ser 75 minutos en un día y 75 minutos, no. Esto lo puedes dividir en dos veces, ¿sí? Tranquilamente. Pero de repente el lunes y el viernes, ¿sí? Por eso es que es malo, y las sociedades de cardiología lo dicen, eso, el peloteo de los sábados, es lo peor que existe. El peloteo de los domingos, ¿no? Es una muerte segura. ¿Por qué? Porque el corazón entra en un ritmo distinto. Entonces, ustedes, por ejemplo, con que hagan una intensidad moderada de media hora nada más, pueden hacerlo de 6 a 6 y media, de 6 y media a 7. Intensidad moderada. ¿Qué es intensidad moderada? Que en media hora ustedes mínimo se hagan 400 kilocalorías, por ejemplo. Ustedes. Hasta 500 puedes hacer sobrado. Una intensidad vigorosa, le metes ahí, media hora, tranquilas. Pero media hora, no una hora. Hay gente que dice, doctor, voy al gimnasio 3 horas, me quita tiempo para el estudio. Pero ¿cuánto tiempo entrenas de verdad? Bueno, entreno media hora, gileo 2 horas y media. Entonces no te pases, pues, oye, estás gileando. Entonces, esto es muy importante, ¿ya? Estas personas, 150, o sea, mínimo 30 minutos diario, 30 minutos diario, 5 veces a la semana. Esto es lo que esta es la recomendación para todos los pacientes infartados. Camina, papá, todos los días media horita que salga a caminar. Esto es lo mínimo. Ya eso es, acuérdense, ¿ya? Lo otro es el control de los factores de riesgo. Esto es muy importante. Dentro de los factores de riesgo, por ejemplo, que controle su presión arterial, ¿no? Presión arterial menos de 140 con 90. Eso es muy importante. El LDL. Los infartados deben tener un LDL menor de 55. Lo ideal es menor de 40 ahora. Lo siguen bajando. Ya no quieren que exista ya. ¿Recuerdas cuando era menos de 100? Luego bajó a 70, ahora bajó a 55. Y te ponían antes menos de 70, ideal menos de 55. Ahora te dicen menos de 55, ideal menos de 40. O sea, sigue bajando la vaina. ¿Quiénes son los que te dicen menos de 55? Los europeos. Y los americanos que te dicen que disminuyas el 50% del inicial. Porque el americano tú sabes cómo es pues, su desayuno. Mañoso es, pero tú sabes cómo es. Entonces ellos no son exigentes. Le dicen, oh, bájale el 50%. Su guía es más relajada, ¿no? En cambio el europeo, no, pero el europeo tiene dieta mediterránea, ¿no? Él sí te lo baja a menos de 55. Y como ellos tienen que pasar estándares que están respetando sus guías, porque eso es lo que pasa, ¿no? Pasan, o sea, tú creas, ¿sabes por qué algunos países no crean guías? ¿Por qué crees? Porque luego viene otra persona y dice, ¿cuál es su guía de este país? Esta es su guía. Ahora vamos a esos hospitales y respetan su guía. No respetan. Nada, esa guía no sirve. ¿Entienden, no? Se supone que el país que saca la guía, todos están siguiendo su guía. Pero por eso es muy importante que hay una
como que una coherencia entre la guía y lo que el país está haciendo. ¿Sí? Por eso las guías deben ser trabajadas por el Ministerio de Salud, porque desde ahí viene el tema. Pues. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo manejen. Tabaco, nada, nada, nada de tabaco, nada, mano, nada, un poquito, nada. Hemoglobina glicosilada, si es diabético, menos de 7. Acá bien clarito, ¿eh? Menos del 7%, nada de un poquito. Entonces, esto de acá, sí. Otro, la guía te dice una cosa, contrólame el estrés. La guía ya toca estrés. ¿Y cómo te dice? Mira lo que te recomienda. Sueño. A los infartados, de 7 a 9 horas. El señor infartado, gerente general de empresa. Ya está infartado, le han colocado su stent, está con terapia dual. Señor, ¿a qué hora se duerme usted? Yo me duermo a la 1 de la mañana. ¿A qué hora se levanta? A las 4. Se va a infartar de nuevo. Entonces tienes que hablarle, pues, hoy duerme bien. Entonces, ese pequeño detalle ha hecho que un montón de gente se infarte en Estados Unidos, solo por no dormir. Acuérdate que las plaquetas aumentan su agregación en un pico entre las 3 a 6 de la mañana. Por eso que la mayor cantidad de infartos ocurre al amanecer. Así como el asma es, ¿no? Tempraneros. Y otro, el yoga, ¿no? O sea, hagan yoga. Ahora los cardiólogos están yoguistas. Vas a ver una tendencia actual de que las guías están apuntando a eso. Que tienes que relajar. Entonces, todo en la clase yo tengo que decir, ¿no? Muchachos. Entonces, voy a traer al doctor Pérez Alvera. Voy a poner acá, no, maestro, siga. Magnesón para todo. Entonces, en ese momento van a darse cuenta. O sea, modificación del estilo de vida. Eso es clave. Ahora, tratamiento antiagregante. ¿Qué vamos a hacer acá? Esto es importante. Miren el orden, cómo siguen, qué es lo que ustedes como médicos tienen que ir chequeando a su paciente cuando están todos esos detallitos, mira, valen bastante. Primero, aspirina, la mamá, la dueña, la señora, la respetada. Dosis. La otra vez, un paciente viene y me dice, ¿no? Yo siempre pregunto en mi consulta a todos los pacientes cuando conozco, ¿qué fármaco toma y qué dosis? Yo sí hago eso. La mayoría dice, ¿qué toma usted? Yo tomo torvastatina, ¿qué toma? Clopidogrel, pero yo no, a mí sí me gusta preguntar la dosis. Porque he aprendido mucho que cuando uno aprende de esto, de las dosis, pues solamente sabiendo dosis, le cambias la vida a un ser humano. Increíble lo que le voy a decir. Viene un paciente, dice, no, doctor, ¿cómo está? Doctor, estoy mal. ¿Por qué viene usted, señor? ¿Qué ha pasado? Cuenta. Su historia es de un paciente que, que lo están estudiando porque tiene anemia, tiene insuficiencia cardíaca, es anémico con insuficiencia cardíaca, tiene una fístula y le hemos creado un acceso vascular complejo, una fístula arteriovenosa, hace 4 años y luego le creamos otra fístula compleja en el otro brazo y ahora viene a su control. Pero aparentemente está haciendo anemias y nadie sabe por qué y piensan que de repente lo están punzando mal la fístula, pero nadie sabe por qué hace anemia. Pero está haciendo anemias, están en la diálisis y lo están transfundiendo continuamente, ¿no? Entonces, yo le hago las preguntas y comienzo por lo básico siempre, ¿no? Yo nunca le digo qué enfermedades tiene. Yo le digo, ¿qué medicamentos toma? Y de ahí saco más o menos qué enfermedades tiene. Pues si el paciente dice, ¿qué enfermedades tiene? No, ninguna. Y cuando dice, ¿qué medicamentos toma? Hasta te sale la lista, pero no. Entonces, y me dice, y ahí solamente haciendo una simple pregunta, me ahorré una investigación que ya lo tenían haciendo los nefrólogos hace un buen rato. El señor, ¿qué pasa? El cardiólogo le ha dejado que tome aspirina porque tiene un tema cardíaco, coronario. Y la aspirina, ¿de cuánto se toma para el corazón para protección? ¿Cuál es su dosis de protección? De 70 a 100. Es la dosis de protección. Y nosotros tenemos en dosis de 100 en Perú. En Estados Unidos hay dosis de 81, pero está entre 70 y 100. Entonces la dosis de protección de aspirina es de 100. Vas a encontrar en Estados Unidos 81, aquellos que le mandan 81. Acá.
Esa es dosis de protección. Pero el señor no encontraba, entonces fue a la farmacia y le dijo, ya véndeme la aspirina que sea, 500. Entonces el señor tomaba aspirina de 500 todos los días. Estaba haciendo una gastritis por ahí, no es maldita, tenía un sangrado permanente. Encima que se dializa, lo heparinizan antes de la diálisis. Ya te imaginas esos sangrados que hace el señor, ¿no? Entonces, y nadie sabía por qué. El gastro, oye, lo peor de todo es que hacía, o sea, como es un paciente dializado, todo el mundo decía, no, es que es por la anticoagulación, el hematólogo lo estudiaba, todo el mundo. Y tú, ¿qué tomas? Tomas aspirina para el corazón. O sea, todos supusieron, ¿no?, que era por 100. Pero nadie entendió que el señor compró de 500 porque estaba en promoción y compró 20 cajas. Entonces yo, señor, ¿de aspirina de cuánto? Se supone bien la pregunta tonta, ¿no? Otro que escuchara que yo pregunto aspirina de cuánto si es para el corazón, otro día, ¿cómo hace esa pregunta? Pues ignorante, pues hombre. Pero mira cómo dice esa pregunta. Señor, ¿aspirina de cuánto? De 500, doctor. Cambiamos de 100. Ese pequeño dato que les digo le cambió la vida al señor. Entonces la aspirina se toma de 100, es protección coronaria, es antiagregante. Si tú lo tomas de 500, ya no es antiagregante, es antiinflamatoria. Se cambia de efecto ya. La dosis antiagregante es de 100. Entonces es bajita dosis, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo? Se toma indefinido. Esto sí es importante, ¿no? Toda la vida. ¿Qué hace la aspirina? ¿Bloquea a quién? De manera irreversible. Al COX-1. ¿Sí? Salud. ¿Y qué hace cuando bloquea el COX-1? Disminuye quién? El tromboxano A2. ¿Y esto qué hace? ¿Disminuye qué? La agregación plaquetaria. ¿Cuánto es el tiempo de vida de las plaquetas, muchachos? 7 días. Por lo tanto, te va a proteger 7 días. Y como es irreversible, hasta que cambien las plaquetas nuevamente. Entonces, esos datos hay que mantenerlos. ¿Ya? Muy importante. Número 2. Otro antiagregante. Clopidogrel. El clopi, ¿cuándo usamos clopi? Primero, el clopi va a bloquear ¿a quién? Al P2 y 12. ¿Cuándo usamos clopi? Cuando el paciente tenga alergia a la aspirina o como fármaco dual. Ese es un concepto muy importante. ¿Por qué? Porque ahora ustedes van a ver que vamos a colocar dos tipos de stents en las coronarias. Puede ser que al paciente le coloquemos un stent metal desnudo o le pongamos un stent metal con fármaco. Un stent más o menos en las coronarias, lo que hace es esto. Lo abre y más o menos un stent metal desnudo dura 5 años. Un stent con fármacos puede durar hasta 10 años, después se obstruye, para que tengan una idea. ¿Ya? No es que el stent que coloquen se queda toda la vida abierto, nada que ver. Entonces, cuando es desnudo, normalmente le das terapia dual por 1 mes. Y cuando es con fármacos, la terapia se da por 6 meses. Y si tiene mucho riesgo coronario, es recontra alto riesgo coronario, lo puedes llevar hasta 12 meses. ¿Ya? Entonces, eso va a depender mucho del criterio clínico del cardiólogo en ese momento. ¿Ya? Eso es muy, muy importante. En tercer nivel está como fármacos de segunda para estos efectos que más se usan en cuadros agudos. Está el Plasugrel, el Prasugrel, el Prasugrel y el Ticagrelol. Ticagrelor. Estos dos se utilizan más en situaciones de cuadros agudos en SICAS. Y van acompañados, tienen una característica, se utilizan en combinaciones duales. ¿Con quién? Con aspirina. En Perú, por un tema de costos, el dual que más van a ver es Aspiclopi. Aspiclopi. Ya saben cuánto tiempo se usa y en qué condiciones se usa. ¿Sí? Porque a veces escucho y dicen, no, dale de 2. ¿Cuánto tiempo? No, puede ser 1 mes, 3 meses, 6 meses. ¿Pero de qué depende? Que depende del tipo de sample. Por eso que es importante dominar estas cositas. ¿Sí? Que a veces no las explicamos, ¿no? Con detalle, pero es bueno ustedes.
Número 3 de fármacos, los antiisquémicos. Esto es muy importante. Demasiado, diría yo. Los fármacos antiisquémicos, ¿quiénes son? ¿Cuál es el principal fármaco antiisquémico? Los beta bloqueantes. Son los de primera línea, pregunta de examen. Primera línea. ¿Sí? ¿Cuáles son los que más van a preguntar? Estos. MBA, ¡cum! Yo le digo así. Ahí está, porque te acuerdas. Ya. Metoprolol, bisoprolol, atenolol, carvedilol. Metoprolol, bisoprolol, atenolol, carvedilol. ¿Cuál vas a encontrar más en las instituciones públicas? Bisoprolol y atenolol. Atenolol lo usan mucho en menores de 70 años y el bisoprolol lo usan más en mayores de 70 años. Pero eso es lo que más vas a encontrar. ¿Sí? Así como los beta, ¿qué características tienen los beta bloqueantes? Porque le dan como tratamientos antiisquémicos y como los mejores antianginosos, acá lo voy a poner, mejor, mejor antianginoso, ¿no? Cuando yo pongo antiisquémico, me refiero al efecto antianginoso. El segundo son los calcio antagonistas. Estos son ideales en Prince Metal, en la angina inestable de Prince Metal. Cuando te pregunten en qué caso se utiliza los calcio antagonistas en la angina de Prince Metal, ahí son los mejores antianginosos. Pregunta de examen. ¿Ya? Y luego tenemos los nitratos. Los nitratos sirven para las situaciones de emergencia, ¿no? Son los que te van a ayudar en las emergencias. ¿Qué significa emergencias? Estás haciendo estás riéndote de repente, ¿no? Ja, 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 te da emoción, y te viene el dolor del pecho. Saca tu pastita, un antianginoso de emergencia. Debajo de la lengua, su mononitrato isorroide, 3 minutos, se acabó. ¿Entiendes? De repente estás haciendo un ejercicio, no hay pastilla. Antianginoso el señor. 10 minutos por vía oral, 2 minutos por debajo de la lengua al toque. Va el efecto. Entonces, estos de acá van a ser los más importantes, pero existen otros que podrían venir en las preguntas de examen cuando ya vayan a un poco más nivel. Cuando hay gente que no va a tolerar de repente un beta bloqueante o un calcio antagonista, un poquito más se pone más compleja la pregunta, entramos a otro nivel. Acá, por ejemplo, están los antianginosos de segunda línea. Por ejemplo, tenemos la ranolacina. La ranolacina, ¿no? Por ejemplo, esto, por ejemplo, a pesar de estar usando beta bloqueante de repente, a pesar de estar usando calcio antagonista o nitrato, el paciente sigue sintomático con angina. Entonces, en esos casos utilizan la ranolacina. ¿Sí? Pero acá le pongo yo siempre la hago así, ¿no? A pesar, a pesar de estar en esta acá, ¿sí? Podemos comenzar a utilizar. La ranolacina, ahorita te voy a explicar fisiopatológicamente qué hace, ¿ya? Otro fármaco es la ivabradina. La ivabradina. Ivabradina. La ivabradina se utiliza en pacientes que tienden a tener frecuencia cardíaca más de 70. Mira, mira la frecuencia, están elevadas a pesar de beta bloqueante. O no tolera beta bloqueante. Entonces vas a encontrar casos de pacientes que dicen, doctor, ¿qué le doy como antianginoso al señor? Este, ¿Por qué? Que le estamos dando bisoprolol, maestro, en dosis máxima, y su frecuencia está en 90. Y un infartado, tú sabes que hay que manejar frecuencias cardíacas bajas, pues 60, 60, 70. No puede ser alta, está consumiéndome mucho oxígeno. En esos casos, podríamos terminar en la ivabradina.
¿Y por qué? ¿Cómo actúa la ranolacina y la ivabradina? Eso es muy importante también tener en cuenta estos temas, miren. Vamos a hablar primero de la ivabradina, que es la que van a ver más como un mecanismo de apoyo antianginoso. Número 1. La ivabradina, ustedes saben, en las células marcapaso, la ivabradina va a bloquear los canales de sodio. Los canales de sodio en las células marcapaso. Eso es muy importante. ¿Por qué? ¿Dónde existen? ¿Ustedes han escuchado hablar de esto? Los canales IF o canales Fanny. Estos canales solamente existen en las células marcapaso. No existen en otro lado. Entonces, ellos trabajan en estos canales IF de sodio. Entonces, ¿qué hacen ellos? Bloquean a este nivel. Normalmente viene el efecto así. Ustedes saben que en la célula marcapaso, por eso que es muy importante en bases, ¿no? En la fase 4, el famoso prepotencial de acción, van viniendo el sodio, el famoso prepotencial de acción. Esto le da el famoso automatismo. La fase 4 le da el famoso automatismo a la célula marcapaso. ¿Sí? Entonces, justo a esta altura, en la fase 4, la ivabradina bloquea estos receptores. Puede ser pregunta de examen esto. ¿A qué altura, dónde actúa la ivabradina? En la célula marcapaso en la fase 4. Esto es muy importante. ¿Ya? Muy importante. Entonces, esto permite que nosotros tengamos un conocimiento de la ivabradina. ¿Ya? Ese es un buen fármaco. Ahora, para entender la ranolacina no actúa en la célula marcapaso. La ranolacina actúa en el músculo cardíaco. A diferencia de la ivabradina, esta actúa en el músculo cardíaco. Y generalmente trabaja sobre los canales de sodio tardío. Así se llama. Canales de sodio tardío. ¿Ya? ¿Qué ocurre, no? Normalmente nosotros, eh, normalmente cuando ustedes ven, voy a dibujar aquí la célula, el potencial de acción. ¿Se acuerdan el potencial de acción? Miren. ¿Se acuerdan este potencial de acción? Ya. Normalmente aquí entra el sodio. ¿Cómo se llaman estos canales? Canales rápidos. ¿Sí? Ya. Los canales tardíos, normalmente una persona no los activa. Estos canales tardíos generalmente se activan en la isquemia. Estos canales tardíos se activan en la isquemia. Este es un dato muy importante. ¿Qué ocurre? El sodio ingresó aquí, en la fase 0. En la fase 1 se bota potasio. En la fase 2, ¿qué ocurre? Muy bien. Ingresa calcio y sale potasio, ¿no? En la fase 2. Muy bien. Pero ¿qué sucede cuando se activan los canales tardíos? ¿Qué sucede? Está ingresando sodio. ¿En qué etapa está ingresando sodio? Está ingresando justamente en esta etapa. A la par en la fase 2. Y porque se activan patológicamente en la isquemia. ¿Y qué está ocurriendo cuando ingresan sodios? Estamos llenándonos ¿de qué? De sodio. ¿Se dan cuenta? Entonces, normalmente, ¿qué ocurre? La ranolacina, ¿qué va a hacer? La ranolacina va a buscar proteger.
Cuando una persona tiene los canales tardíos de sodio están activos y estás metiendo sodio todo el tiempo a la célula, el efecto de meter sodio de manera anormal a la célula, ¿qué es lo que va a hacer? Que el sodio se acumule internamente, ¿no? ¿Sí? Todo el tiempo va a comenzar a acumularse sodio, 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 sodio. Entonces, la ranolacina, igualmente acaba en Na para que te acuerdes, va a trabajar sobre sodio, va a buscar bloquear este efecto. Va a buscar bloquear los canales tardíos. Es muy importante buscar este efecto. Es muy importante esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay mucho sodio? Cuando hay mucho sodio, el aumento de sodio lo que hace es estimula al intercambiador sodio-calcio. Quiere decir que boto sodio, saco sodio y meto calcio. Y cuando meto calcio, esto hace daño al músculo cardíaco, porque aumenta la contracción. ¿Me dejo entender? Les he llevado un poquito más arriba de lo que el residentado del examen les va a decir. Pero si ustedes llegan a este punto, no importa la pregunta yuca que les pueda venir en esa etapa, va a estar siempre debajo de su onda de frecuencia del nivel. ¿Ya? Miren, el canal tardío de sodio se activó en la isquemia, entonces se metió sodio. ¿Ya? El acúmulo de sodio estimula el intercambiador sodio-calcio. La célula no puede tener mucho sodio adentro, entonces va a tener que sacar sodio. Pero al sacar sodio va a meter calcio. Y al haber más calcio hay daño del músculo cardíaco porque no puede haber mucho calcio contenido. Y eso ocurre en esta fase 2. Por eso que la ranolacina, ¿qué es lo que hace? Bloquea a este canal de sodio tardío que se activa en la isquemia, disminuyendo así el aumento de la concentración de calcio y relajando el corazón, y por eso es que es antiisquémico. ¿Se entendió? Sí, ¿no es cierto? Perfecto. Es así como ustedes tienen que llegar a dominar bioquímicamente ciertos aspectos. ¿Ya? Algunas cositas yo voy a meterme a las profundidades del mar, y en algunas voy a decir, eso no pasa nada. ¿Ya? Cuando yo me meto a las profundidades es porque estoy viendo que hay una tendencia y ustedes tienen que dominar las profundidades. ¿Ya? Bien, cuarto grupo de fármacos, tratamiento hipolipemiante. Para el tratamiento hipolipemiante, ¿qué tenemos que saber? Las estatinas, ¿no? Básicamente, el dominio de las estatinas. Nosotros vamos a recordar acá, ¿cuáles son las estatinas? ¿Se acuerdan de primera línea? Para la parte coronaria, la atorvastatina y la rosuvastatina, AR. Acuérdate de AR, atorvastatina y rosuvastatina. ¿Sí? Esto es muy importante. Las estatinas, ¿qué características tienen? Miren, para aprovechar el espacio, así, me voy a ir acá. Acá voy a poner así. Lo estoy separando así para que salga con la mnemotecnia, no decir, ay, el doctor no sabe si labiar. Está, para que te acuerdes. Mira, ¿qué hacen las estatinas? Uno, lo más importante es estabiliza la placa. ¿Eso es lo que hemos hablado o no? Esa es la que todo el mundo va a hablar. La T previene la trombosis. Esto es muy importante. Muy importante. Va a prevenir la trombosis. AT disminuye el LDL. Esto quiere decir que va a disminuir la aterosclerosis. Disminuye la aterosclerosis. La IN disminuye el PCR. Disminuye el PCR. O sea, disminución de la inflamación. Y la A de abre. ¿Cómo que abre? Vasodilata. Para que te acuerdes. ¿Por qué vasodilata? Porque aumenta el óxido nítrico.
Entonces, si algún día alguien te pone, ¿qué cosas hacen las estatinas? Hacen varias cosas, se llama efecto pleiotrópico. Entonces te pueden poner, no estabiliza la placa, esa la sé. Y luego vienen abajo, previene la trombosis, disminuye el LDL, disminuye el PCR, aumenta el óxido nítrico, también la sabes. ¿Ya? Entonces, estos son los mecanismos bioquímicos que van a ver ustedes que va a ocurrir dentro de las estatinas, ¿ya? De manera general. Bien, entonces, la farmacología de todos los coronarios es el famoso cóctel coronario, que es estilo de vida, antiagregante, antiisquémico y antilipomiante. Esas cuatro cosas. Aparte de esto, ahora entramos a la revascularización. Para entrar a la revascularización, voy a, antes de venir a este gráfico, que resume la cirugía, voy a irme a este versus, para que puedan entender el versus más, ¿no?, más fácil que existe. Para esto, se necesita dominar un poquito lo que es la anatomía coronaria, para que ustedes sepan qué arterias son las que vamos a trabajar. Miren, nosotros tenemos la arteria coronaria derecha y coronaria izquierda. La coronaria izquierda es un poco más gruesa, porque se divide en dos. Entonces, la coronaria derecha se da la vuelta y luego termina en la descendente posterior. El tronco coronario izquierdo tiene la descendente anterior, tiene luego la circunfleja. La circunfleja está tan metida y angulada que es bien yuca hacerle bypass a la misma circunfleja. Pero gracias a Dios, la circunfleja bota unas ramas gruesas, que es como la descendente anterior, así gruesas iguales, se llaman marginales. ¿Ya? Marginales. ¿Sí? Así como Soraya cuando le decía a Talía marginal, igualita así, marginales. Entonces mira, las descendentes anteriores, pues la cara de acá se llaman septales y las ramitas de acá son un poquito más gruesas, no tan gruesas como la descendente, se llaman diagonales. Te digo esto porque para ponerte nombre y apellido a las arterias que se utilizan. Coronaria derecha, voy a poner acá, coronaria derecha, coma. Descendente posterior, descendente posterior. Descendente anterior, descendente anterior. Marginales, marginales. Mira, mira todo esto. Circunflejas, circunflejas. A todas estas, coronaria derecha, a todas estas, nosotros podemos medirle la obstrucción. A todas estas se puede medir la obstrucción porque son gruesitas. ¿Entienden? Entonces, cuando esto mide más del 70%, tiene que ser revascularizado. ¿Ya? Cuando esto aplica para todas estas de aquí. ¿Ya? Y en el caso del tronco coronario izquierdo, como es el más grueso de todos, aplica más del 50%. Si está obstruido el tronco, también tiene que ser revascularizado. Entonces, cuando ustedes hablen de lesión de un vaso, se refieren a estos que están acá arriba. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo lesión de un vaso, ¿qué le hago? Angioplastía, que es meter la guía, el balón, y dilatar, y luego dejar un stent, o un bypass. Un bypass hay dos tipos. Por un lado, le hacemos un hueco a la aorta y un hueco a la coronaria. Y unimos con una vena safena que sacamos de la pierna. Esa es una forma de bypass. Otro bypass es, utilizamos la arteria mamaria interna, izquierda o derecha. Si tenemos daño de la descendente anterior, utilizamos la izquierda y la derecha la utilizamos para la coronaria derecha. Pero doctor, ¿cuándo uso bypass y cuándo angioplastía? Para eso están las indicaciones arriba. Mira, cuando hay lesión de un vaso o dos vasos, marcas angioplastía.
Y ya tú sabes que es un vaso o dos vasos, eso de acá arriba. Cuando hay lesión de 3 vasos, marco cirugía. Cuando hay lesión del tronco coronario izquierdo, marco cirugía. Estas 3 que acabo de marcar son las 3 que van a preguntarles a ustedes. Las que más van a preguntarle. Han venido preguntas de todo tipo en esas 3. ¿Cuáles nunca han preguntado? Esto de acá, ¿no? Estenosis de un injerto coronario, la primera intención es hacerlo por angioplastia. O sea, si se tapa una de estas de acá, de un bypass, lo primero que hacemos es buscar dilatarlo con angioplastia. La boquita del bypass a veces está así, y ¿cómo se llama? Un cono, así. Entonces entramos, dilatamos. ¿Ya? O sea, buscamos angioplastia. Pero no preguntan. ¿Ya? Si hay algunos centros que están haciendo lesión con 3 vasos, pero no diabéticos. Te lo pongo ahí nomás, porque es lo que actualmente se hace. Pero, ojo, quiero que escriban esto y se lo metan bien a la cabeza. El bypass en 3 o más vasos es el gol estándar, sea con o sin diabetes. Es el gol estándar. Es el gol estándar de trombo coronario izquierdo. Te dicen, ¿no? Paciente que tiene lesión del 70% de la circunfleja. Mira, 70% de circunfleja y 70% de descendente anterior proximal. ¿Son 2 vasos o no? ¿Qué debería ser? ¿Angioplastía o no? ¿Pero qué dije yo? Descendente anterior proximal. Cuando es la descendente anterior uno de los 2 vasos y está dañado a nivel proximal, se prefiere cirugía. ¿Por qué? Porque el stent se va a tapar y el bypass se queda más tiempo abierto. ¿Ya? Entonces, estas 3 tranquilamente pueden ser hoy día unas preguntas de examen. Y angioplastía solamente van a marcar cuando les venga de 1 o 2 vasos. Pero como esto es más frecuente, o sea, es más frecuente tener lesiones de 1 o 2 vasos en cantidad, ¿no? Van a ver que el cateterismo es muy frecuente. ¿Sí? Y cuando ya no, de repente falla la angioplastía, termina también en cirugía. Entonces, acá hay 2 tipos de injerto, ¿no? Injerto arterial, dura más años, mira, más del 90% está abierto a los 10 años, y el injerto venoso, prácticamente solo el 40% está abierto a los 10 años. Las venas se cierran más rápido que la arteria. ¿Se entendió esto? ¿Cuándo bypass? ¿No? Clarito, ¿no? Clarito. Ahora acá lo tienes igual, ¿no? Dirigido a cirugía. Una vez me preguntaron, ¿hay diferencia si es con circulación extracorpórea o sin circulación extracorpórea? No hay ninguna diferencia en ningún estudio. Circulación extracorpórea me refiero a esta máquina, esta bomba. Circulación extracorpórea significa que el corazón deja de latir mientras tú haces el bypass. Hay otros bypasses que tú puedes hacerlo con el corazón latiendo todo el tiempo. Entonces, entre uno y otro no hay diferencias en todos los estudios. Se prefiere sin circulación extracorpórea cuando el paciente ha tenido antecedente de ACV. Nada más. Después no hay diferencia. Nada más. Nada. ¿Cuándo se hace un bypass de emergencia? Cuando fracasó la colocación del stent. De repente el cardiólogo intervencionista está haciendo de emergencia para abrir una arteria. No puede. ¿Sabes qué? Mete la sala de operaciones en el bypass. No se puede. Ahí sería la indicación de emergencia. Y la elección electiva, como estos casos que estamos viendo ahorita electivos, ya lo vieron ustedes. Tronco, coronario, de cajón. Cuando hay lesión de la arteria descendente anterior, como uno de los 2 vasos. Y cuando hay lesión de 3 vasos. Otras indicaciones para cirugía, cuando hay una angina refractaria y no se puede tratar por angioplastía, o cuando hay un corazón hibernado. ¿Qué significa corazón hibernado? Cuando el corazón prácticamente no se está latiendo completamente y hay una fracción de eyección muy baja
menos del 30%, pero ha pasado por unas pruebas de tecnesio, de gammagrafía, que le dicen que el corazón todavía tiene posibilidades. O sea, hay territorio viable, solamente que como está obstruida las arterias, no se está contrayendo. Eso se llama corazón hibernado. Pero si tú le colocas los bypasses, va a volver a contraerse. Esa es la indicación más frecuente de gammagrafía cardíaca. Buscar corazón hibernado. Un músculo cardíaco que no se contrae por disminución de flujo en las coronarias. ¿Ya? Acá una pregunta que les puse. La recurrencia de angina post-stent es mayor que post-cirugía y el mejor injerto es la arteria mamaria por encima de la arteria radial y por encima de la vena safena, por el tema de injertos. ¿Ya? Ya son preguntas con buen level ya, como para que puedan tener bastante... Por eso les digo, se comen todas las clases, hay forma, hay yuca. ¿Ya? Una pregunta presencial. Un paciente diabético de 2 vasos es una discusión de Harting. Tendremos que analizar si es una descendente anterior. En los diabéticos, voy a responder esa pregunta con una pepa. Acá les pongo pepa. Si te ponen 3 palabras, diabético, calcificación, enfermedad extensa, marca bypass. Si en la presentación, por ejemplo, el doctor me dice, doctor, hay una lesión de 2 vasos, paciente diabético, las arterias están calcificadas, está rosariado, va a bypass. ¿Sí? O sea, va pesando a otras variables que tú terminas decidiendo entre una y otra, pero estas son las palabras secretas. Por ejemplo, tú agarras cualquier pregunta del MIR para decisión de angioplastía o coronarias. Me gustan las preguntas del MIR de decisión porque hacen muchas preguntas de decisión entre coronaria y stent. Me parecen interesantes. Utiliza estos conceptos que te enseño, al toque sale. Al toque, no facilita. Porque están muy dirigidas. Entre una angioplastía y bypass, ¿hay alguna diferencia del riesgo? Entre una cirugía es más riesgosa que una angioplastía. Eh, para que un paciente vaya en procedimiento de revascularización, tiene que hacerse un score de riesgo. Generalmente se utilizan diferentes scores, el más estandarizado es el Euroscore. Es un score que te va a predecir la probabilidad de muerte intraprocedimiento en cirugía abierta. Es algo que se utiliza. Una angioplastía, la mortalidad es mucho menor que un bypass, pero hoy está tan estandarizado la cirugía de bypass que la mortalidad no debería ser mayor del 5% en cirugía de bypass cardíaco. Y en angioplastía no debería ser más del 1%. Entonces estamos hablando de que debería estar bien, ¿no?